Cuando comenzamos a estudiar los estados de la materia, quizá el que más llama la atención es el estado gaseoso. Hoy en Physicalex vamos a estudiar las leyes de los gases y la ley de los gases ideales que se extrae a partir de ellas. Vamos a ello. Si queremos empezar a hablar de gases hay que definir qué es un gas. Y la definición más adecuada viene a partir de la teoría cinética de la materia, que nos dice que un gas no es más que un estado de la materia que se define porque los átomos, las partículas, las moléculas, están sueltas unas de otras. Es decir, todas las partículas están libres. También nos dice, lo vemos de manera experimental, que cuando yo introduzco un gas en un recipiente, el gas se difunde por completo y ocupa todo el volumen del recipiente. Es decir, no puedo tener un gas solo en un rincón de la habitación, ¿vale? También nos dice que la presión que ejerce el gas sobre el recipiente es igual en todas las paredes del recipiente. Es decir, el gas no decide pegarle a todas las paredes de un rincón y dejar a otra que no, ¿de acuerdo? Es decir, va a ejercer una presión sobre las paredes, pues, equivalente en todos los puntos. Y finalmente, y más importante, nos dice la teoría cinética que la temperatura no es más que cinética molecular. Te explico. La temperatura es una medida de la velocidad de las partículas. Más temperatura significa más movimiento. Si te chirría eso de que temperatura es velocidad, tienes un vídeo en el canal donde te lo demuestro matemáticamente. Échale un vistazo. Pero de momento en este vídeo, pues vamos a asumir que temperatura es igual a cinética molecular. Fíjate entonces que esta teoría establece cuatro cosas, cuatro postulados. Nos habla de que el gas está formado por n partículas, que el gas ejerce una presión sobre las paredes de un recipiente, que el gas ocupa todo el volumen de un recipiente y tiene una velocidad, una temperatura. Esas son las cuatro cosas. Pues estudiando esos cuatro parámetros vamos a desarrollar las leyes de los gases. El primero que se metió en harina fue el inglés Robert Boyle en 1662, que básicamente lo que estaba haciendo era estudiar el aire y se le ocurrió meter aire dentro de un pistón cerrado, es decir, una jeringuilla. Evidentemente la jeringuilla no tenía salidas porque si no estaríamos haciendo el primo, pero si tú metes aire en una jeringa cerrada y activas el émbolo, es decir, mueves el émbolo hacia abajo, lo que estás haciendo es disminuir el volumen del émbolo. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento que ya no puedes apretar más. Lo puedes probar en tu casa. Coges una jeringa, cierras y verás que llega un momento que no puedes más. ¿Por qué? Pues porque las partículas que hay dentro están chocando contra las paredes del recipiente. Pero al tener menos volumen, chocan más veces. Es decir, si yo tengo que ir desde aquí hasta aquí, voy a tardar más que si voy desde aquí hasta aquí. Por lo tanto, al tener menos volumen, hago el doble de choques. Tiene sentido. Vale, Alex, yo entiendo esto de la jeringa, pero esto matemáticamente, ¿cómo se come? Con patatas, siempre con patatas, ¿vale? Pero si no tienes patatas, pues se come así. Presión es proporcional a la inversa del volumen. Este símbolo de aquí quiere decir que hay una proporción. Esto es proporcional a esto. ¿Que no te gusta esta expresión? Pues no la usa ni el tato. Significa que presión es igual a la inversa del volumen por una constante que llamaremos A. Esto es un valor constante. Vale. O lo que es lo mismo, que presión por volumen es constante. Es constante. ¿De acuerdo? Bien. ¿Tiene sentido esto? Todo en el mundo. Lo que acabamos de ver es, fíjate, si esto es un valor constante, A es un valor constante, vamos a ponerle numeritos a la cosa, que se ve mejor. 3 por 2 es igual a 6, ¿estamos de acuerdo? Una presión de 3 atmósferas en un cilindro
Yo tengo un cilindro con gas por aquí pululando, pim, 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 chocando contra las paredes del recipiente, ¿de acuerdo? Ahí, pim, pam, pim, pum, ¿de acuerdo? Y un volumen de 2 litros. ¿Qué pasa si yo disminuyo el volumen a 1 litro? Es decir, yo cierro esto y ahora todo el gas está aquí contenido, ¿de acuerdo? Coño, pues tiene que seguir valiendo 6, porque ese valor es constante. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que valer ahora la presión aquí dentro del gas? Pues la presión dentro del cilindro tiene que valer 6, para que este valor se mantenga constante. Dicho de otra manera, resumido, si el volumen disminuye, la presión aumenta. Y si el volumen aumenta, la presión disminuye. Vale, tenemos una ley que establece la relación entre la presión y el volumen siempre a temperatura constante, porque si no todo esto se va al carajo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo establezco la presión constante? Es decir, ¿qué le va a pasar a la temperatura y al volumen cuando la presión es constante? Bueno, pues esto lo desarrollaron dos tíos franceses, Charlet y Gay-Lussac, a finales del siglo XVIII. El primero que lo estableció fue Jacques Charlet en 1787 y 15 años después, pues Gay-Lussac sacó la misma ley. En aquella época no había Google y las cosas iban un poco más lentas, ¿de acuerdo? Pero se la conoce como la ley de Charlet y Gay-Lussac por esto. Establece la relación entre volumen y temperatura a presión constante. Y tú dirás, ¿what the fuck? Pues mira, es así de sencillo. Imagínate que tienes un globo, ¿vale? Cerrado. Y ese globo se dilata, es flexible, puede aumentar o disminuir. Y yo caliento el globo. Pues las partículas de dentro del globo, si te acuerdas, hemos dicho que la temperatura es cinética molecular, es decir, es movimiento. Si yo aumento la temperatura de las partículas, esas partículas se mueven más rápido. Por lo tanto, si se mueven más rápido y el globo se dilata, lo que va a pasar es que aumenta el volumen. Sencillo. De ahí surge básicamente los globos aerostáticos, porque aumentan el volumen, disminuye la densidad y el globo vuela. Por lo que la película, matemáticamente, nos queda de la siguiente manera. Existe una relación directa entre volumen y temperatura. El volumen y la temperatura son directamente proporcionales. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que volumen es igual a temperatura por otra constante que voy a llamar B. ¿De acuerdo? B, los voy a llamar Manolo si quieres, pero yo la voy a llamar B. Vale, por lo tanto, V, volumen partido T, es igual a la constante B. Fíjate entonces, pongamos numeritos. Tenemos un volumen de 20 y una temperatura de 10. Esto evidentemente nos da una constante de 2. Si este valor de aquí es constante, ¿vale? ¿Por qué no le has puesto A? Pues no le he puesto A porque no es la misma constante que antes, joder. ¿Vale? Pues le pongo B, yo qué sé. ¿Vale? Pero es lo mismo, la idea es la misma. Sigue siendo un valor constante. 20 partido de 10 es 2. ¿Vale? ¿Qué pasa si aumento la temperatura hasta 20? Pues para que esto me dé 2, aquí arriba tiene que haber un 40. Si no, no da 2. Por lo tanto, si he aumentado la temperatura, tiene que haber aumentado el volumen. Por lo tanto, la ley Charlet nos dice que volumen partido temperatura es constante. Perfecto. Oye, ¿y al pobre Gay-Lussac, que le fastidiaron la ley porque llegó tarde? ¿Qué pasa? ¿Por qué lo seguimos estudiando? Bueno, pues porque por el mismo precio podemos desarrollar la tercera relación que nos falta. Si hemos visto que presión por volumen es constante a temperatura constante, hemos visto que volumen partido temperatura es constante a presión constante, pues nos falta ver qué relación hay entre presión y temperatura a volumen constante. Y esa es la llamada ley de Gay-Lussac, que dice lo siguiente. Si te fijas, aquí lo que vamos a hacer es que
el volumen es constante, es decir, vamos a meter el gas en un recipiente cerrado y que no se puede ni dilatar ni contraer. Una olla, por ejemplo, cerrada a presión. Y lo que voy a hacer es calentar la olla. Bien, si hemos establecido antes que la temperatura es cinética molecular, es movimiento, y yo aumento la temperatura, estoy aumentando el movimiento de las partículas. Es decir, cuando caliento el gas, las partículas se mueven más rápido. Bien, si se mueven más rápido y tienen que ir al mismo sitio, porque el volumen del gas no ha cambiado, pues evidentemente chocarán más veces contra la pared. Por lo tanto, aumenta la presión. Moraleja. La presión es proporcional a la temperatura siempre que estemos hablando de volumen constante. O lo que es lo mismo, presión es igual a temperatura por una constante que voy a llamar C. Por lo mismo de antes, porque ahí B ya están pilladas, ¿vale? Por lo tanto, presión partido temperatura es constante. Y, poniéndole numeritos para que lo veamos todo esto más, pues lo mismo de antes. Imagínate que ahora yo tengo 40 partido 10 es igual a 4. Partido 10 es igual a 4. Y yo lo que hago es aumentar la temperatura hasta 20. Pues 20 para que esto siga valiendo 4, porque siempre es constante, pues esto tendrá que valer 80. Es decir, si aumento la temperatura, aumenta la velocidad y aumenta el número de choques, por lo tanto aumenta la presión. Se establece entonces que presión partido temperatura es constante. Vale, pero no se vayan todavía, que aún hay más. En 1808, Gay-Lussac, estaba a tope, se había venido muy arriba, publica que los gases ocupan el mismo volumen en función del número de partículas. Tiene sentido, es decir, si la presión es la misma y la temperatura es la misma, el volumen de una partícula solo puede depender de la cantidad de gas que hay adentro. Es decir, dos gases en un espacio, en un globo, dos gases, uno en un globo y el otro en el otro. Y aquí yo le enchufo una cantidad de gas X, 10 de gas, y aquí le enchufo 20. ¿De acuerdo? La presión es la misma, la temperatura es la misma. Este tiene que ser el doble de grande que el otro. Tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Según él. Bien, pues no. Un científico italiano llamado Amedeo Avogadro, este señor de aquí, lo sé, desarrolla experimentalmente, el tío observa experimentalmente que esa ley no se cumple. ¿Por qué? Él básicamente lo que hace es mezclar hidrógeno con oxígeno para formar agua. Y ahora me están diciendo, ¡esa fórmula está mal! Sí, yo lo sé, pero ellos se pensaban que no. En esa época se pensaban que los átomos, las partículas, eran únicas. Solo había una partícula de hidrógeno, una partícula de oxígeno. Pero experimentalmente, Avogadro lo que observó es que cuando mezclaba las proporciones, tenía que mezclar 2 de hidrógeno con 1 de oxígeno y le daban 2 de agua. Y eso solo tenía una explicación posible. La explicación era que las partículas se podían romper. Es decir, que tenía que haber alguna manera en la que los átomos se podían romper. Porque la única manera de que se cumpla ese tipo de proporción era que hubieran 2 partículas de hidrógeno por cada una de oxígeno. Y que esa partícula de oxígeno se rompiera para formar el agua. Hoy en día sabemos que la fórmula del agua es H2O, pero la del oxígeno es O2. Por lo tanto, Amedeo Avogadro, así con la tontería, acababa de describir el comportamiento de una molécula rompiéndose para formar un compuesto. Poca broma con el tío. Pero es que además, por la cara, acababa de describir la relación entre volumen
y número de partículas. Existía una proporción entre el volumen y el número de partículas. Esta n es lo que hoy conocemos como el número de moles, ¿de acuerdo? Número de partículas, nos da igual. De momento el número de moles lo vamos a dejar para otro vídeo. Simplemente que sepas que esto es el número de partículas, de átomos o de moléculas que tengamos, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto se establece que volumen es igual a ese número de partículas por una última constante que vamos a llamar D. ¿De acuerdo? Bien. O lo que es lo mismo, volumen partido número de partículas es igual a constante. Y esta es la que se conoce como ley de Avogadro, que no se suele nombrar cuando hablamos de los gases ideales, al menos de las leyes de los gases, pero tiene su importancia y ahora lo veremos. Así que recapitulando, tenemos estas 4 leyes preciosas. Presión por volumen constante, ley de Boyle; volumen partido temperatura constante, ley de Chalais; presión partido temperatura en constante, ley de Gay-Lussac; y volumen partido número de partículas constante, ley de Avogadro. ¿Qué pasa si las combino? ¿Qué pasa cuando yo combino estas 4 leyes? Pues que tengo que presión por volumen y presión partido temperatura y volumen partido número de moles es igual a una constante, vamos a poner que es A por B por C por D, ¿de acuerdo? Esta constante, que son estas 4 letritas, ¿vale? Se puede combinar, en vez de poner A más B más C más D, otra letra, que vamos a llamar R. R es la constante de los gases ideales. Por lo tanto, podemos establecer estas 4 letras que equivalen a R juntas. Por lo tanto, podemos establecer que presión por volumen es igual a N por R por T. Y esta, amigo mío, es la ley de los gases ideales. Bueno, y hasta aquí el repaso a las leyes de los gases y la ley de los gases ideales del vídeo de hoy. Espero que te haya sido útil. Si tienes algún comentario, por favor, déjamelo en la sección de comentarios y nos lo miramos. Y dale like, suscríbete, comparte si crees que puede serle útil a otras personas. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por tu tiempo y adiós.